7 de la mañana, tomamos el bastón de relevo que nos deja Carlos Peña en la apertura desde las 6 y su transmisión. Carlos Peña en el rumbo le pasa al equipo completo del rumbo de la mañana. Saludo al país en este martes 23 de febrero. Fecha histórica, marca un antes y un después. ¿Y de qué manera? Se escribe el famoso Manifiesto Cívico de Santiago, que es una especie de golpe de Estado a Horacio Vázquez y que le abre la puerta de la historia a Rafael Leónidas Trujillo. Se dice que ese manifiesto cívico fue redactado nada más y nada menos que por Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, 23 de febrero de 1930. 91 años. 91 años de ese acontecimiento histórico. En una jugada política en la que Horacio Vázquez, queriéndose beneficiar absurdamente de una constitución superada, exigió que le extendieran el periodo 2 años más, del 28 al 30. Un hombre enfermo ya, sin liderazgo, sin incidencia en los grupos armados y en decadencia política, se puso a inventar, como tantas veces ocurrió en la pequeña república. Y el invento le costó al país la llegada del tirano asesino sanguinario Rafael Leónidas Trujillo, que aprovechó la coyuntura y el discurso incendiario de Estrella Ureña y los complotados que se levantaron contra el régimen decadente de Vázquez. 91 años, la historia. Y hablando de historia, histórico fue el suceso de ayer en la Cámara de Cuentas. Habíamos pronosticado en este espacio que de producirse el encauzamiento, la persecución penal y la judicialización del caso Cámara de Cuentas, estaríamos asistiendo a uno de los episodios más lastimeros de la institucionalidad dominicana. Y lo era porque ante el mundo quedaríamos evidenciados como un país donde el órgano que debe de controlar y fiscalizar era producto de control y fiscalización por el aparato penal de la República, es decir, por el Ministerio Público. El pecado original de la Cámara de Cuentas no data de esta composición ni de los miembros que hoy tristemente endosan la lista de este órgano regulador. No, es más viejo de ahí y ha sido un instrumento de uso político con pagos políticos, amistades y adherencias y simpatías de personas que nada comprometen su empeño por el país, sino por los presidentes que lo han colocado allí. Pésimo espectáculo, triste momento, deplorable situación en la que un órgano como este, un poder con anclaje constitucional y organicidad y función primaria para la transparencia de la nación, se vea contra la pared de la historia, atestado por un ministerio público que le pidió muchas veces documentos y datos y no se los sirvió de forma efectiva como la ley ordena. Se habla de que han encontrado millares de documentos, evidencias, datos que pueden denotar el uso inadecuado de la función pública que ejercieron y la prevaricación presumible de no haber ejercido su papel y su rol conforme a la Constitución y la Ley 10 que la crea y le da vida a la Cámara de Cuentas. No se está haciendo una acusación como tal,
No estamos para eso, ni lo haríamos nunca. Pero es sospechoso que este organismo todavía al día de hoy no haya entregado un solo informe de una sola obra de la empresa mafiosa, según ella misma se autoconfesó, Odebrecht. ¿Y cómo es posible que ante un escándalo tan grande, donde se involucró tanto dinero y donde construyeron tantas obras en la República Dominicana, una empresa internacional que fue capaz de ella misma confesar que sobrevaloraba hasta en un 25% las obras que construía en todas partes? Y esa Cámara de Cuentas no se dignó a enviar un solo documento de eso a la Procuraduría General de la República. Eso es desfachatez, falta de criterio, falta de honor y falta de responsabilidad al servicio del partido político y del presidente que lo llevó allí, no al servicio de la nación. No tienen justificación, no hay excusa valedera, no hay argumento que pueda constituirse en una sola dispensa para la Cámara de Cuentas. No sé qué pasará en el proceso penal que se le habrá de seguir, pero el involucramiento y las tipologías que hasta ahora el Ministerio Público maneja es de que esto será un proceso largo, bastante tedioso y con una degradación perpetua de su imagen y de su rol en un momento en el que el mundo tiene la transparencia y el derecho a ser administrado con pulcritud como un derecho fundamental de todos los seres humanos. Pienso que también los miembros de la Cámara de Cuentas, o algunos de ellos, no midieron ni valoraron el momento que vive el país y que prima en el mundo, donde cada vez menos la gente está dispuesta a dejarse estafar, a dejarse timar y a dejarse robar. Tendrán pocos defensores y pocas personas que quieran justificarlo. Incluso quienes los llevaron allí a ocupar el puesto, le sacarán la alfombra también. Y es, como decía Bolívar, el destino de los innobles. Cuando el llamado de la historia toca las puertas, hay que abrírsela, no importa las consecuencias. Y eso se llama honradez. No importa quién te lleve ni te coloque allí. Tu papel es con tu país, con la historia, con tu familia y con tu vocación. Ese relajo de meter gente en lo opuesto para que encubra, tape y arregle cosas tiene que acabarse en este país. Y tiene que acabarse no solo en la Cámara de Cuentas, tiene que acabarse de una vez por todas en la justicia, en el Ministerio Público, en la policía, en la Contraloría y en todos los órganos de control y fiscalización, donde el poder público tiene incidencia. Tiene que terminar. No importa quién sea el presidente ni cómo se llame el que vendrá. En el país tienen que primar las instituciones, no la gente ocupando puestos. En el país tienen que primar los servicios en favor de la nación, no las ventajas de oportunidad que algunos creen que se debe de cosechar por el trabajo político. No, eso tiene que terminar. Las instituciones tienen que ser respetables y creíbles. Y eso tenemos que construirlo los dominicanos. No es nada personal contra ningún miembro de la Cámara de Cuentas. No lo conozco a ninguno, más que al presidente. No tengo ningún problema, ni creo que ninguno de nosotros en el espacio tenga algún problema o inconveniente personal. No, no se trata de eso. Es una mirada ética de la vida de la nación. Una visión ética del compromiso y el deber por encima de las apetencias personales y de cualquier escalón del oportunismo. Tiene que terminarse y los dominicanos estamos luchando por un Estado de Derecho. Todavía, casi 180 años después de la fundación de la República, peleando por un mísero Estado de Derecho, donde todos se sometan a la ley y donde prime la racionalidad y la legitimidad en las acciones de los hombres que manejan la cosa pública. Por eso, aunque luzca incómodo, hay que valorar los esfuerzos que hace el Ministerio Público. Cada esfuerzo que hace.
Cada escollo que salva, cada peldaño que asciende, tiene valor, no hoy, tiene valor para la vida de la nación. Esperamos que se actúe apegado al debido proceso de ley, al due process of law, esa vieja institución que nos obliga a caminar de forma arreglada en todos los procesos judiciales, con arreglo a la ley y sin salirse ni saltarse las normas que ordenan los procedimientos y los actos. Debido proceso y respeto a la regla, pero tienen que rendir cuenta los que no sacaron cuenta de forma adecuada a personas que defraudaron el país. Un país nombrado en el 5º lugar de las naciones más corruptas del continente. Un país nombrado en el 5º lugar de las naciones más corruptas de la región. Un país nombrado en 2º lugar en sobornos, solo detrás de México en la región. Un país nombrado dentro de los 3 primeros países con menos transparencia y rendición de cuenta adecuada. Un país nombrado dentro de los 2 países donde se produce más dilapidación en el gasto público. Un país donde se produjeron la mayor cantidad de sobornos de Odebrecht solo después de Venezuela. Un país donde la empresa Odebrecht escogió domicilio y destino para sus operaciones delincuenciales. Y esa Cámara de Cuentas no fue capaz de auditarle ni un retrete a Odebrecht. ¿Cómo es posible, en nombre de Dios? Y si la auditó, ¿por qué no la pasó al Ministerio Público? Y si le hizo una auditoría a alguna obra de esta empresa delincuente, ¿por qué no la remitió al órgano persecutor de la corrupción? No. Prefirió apañar, arreglar, dilatar y prorrogar fechas y fechas para que los bandidos salieran por la puerta trasera sin inconvenientes judiciales. Pues no, señores, este país está cansado, hastiado, agotado en su paciencia de ver tantos hechos y espectáculos deprimentes en el que el manejo de los recursos públicos se convirtió en una lotería en favor de los que actúan con malas artes y de forma impúdica. Eso tiene que terminar en la nación. No es un problema contra el gobierno anterior, ni los funcionarios anteriores, también frente a estos, a los que llegaron y a los que vendrán. Y eso se llama institucionalidad y Estado de Derecho. Por ende, nadie se sorprenda porque la Cámara de Cuentas esté hoy en la cuerda floja y en el precipicio de su propia condición, creada por ellos mismos y avalada por su inoperancia, su inercia y su falta de responsabilidad. Es este un espejo para los que vendrán. Ahora, precisamente, que se está conformando una nueva Cámara de Cuentas y que ya han sido evaluados varios perfiles para ocupar los 5 puestos que conforman el órgano de la Cámara de Cuentas. La sociedad, al menos la sociedad comprometida, aspira a una Cámara de Cuentas independiente, con figuras preparadas, con perfiles adecuados y con valentía suficiente para decirle no al poder cuando haya que decirle no. Y sí al cumplimiento de la ley y de las reglas. Ojalá que esta nueva Cámara de Cuentas que se conforme llene esas expectativas y no repita el oprobioso expediente que estamos viendo en curso. Ojalá así sea. Y en otro orden llegan hoy las vacunas. 768,000 unidades de Sinovac
la vacuna china, vienen del país gigantesco de Asia y será la primera cantidad importante en llegar a nuestro territorio en un momento en que ya 15,000 personas han sido inoculadas o vacunadas con este producto de AstraZeneca de origen inglés y procesado en laboratorios de la India. Se está extendiendo en todo el país y hasta ahora no hay ninguna eventualidad importante ni ninguna contingencia que refiera a preocupación o alteración de la vida de las personas vacunadas. Y qué bueno que ha sido así. Despejando mitos y tumbando tabúes para que la gente entienda la importancia y el valor de la vacunación. Y también echando por el suelo todas las teoréticas baratas antivacunas y anticiencia. Llegan 768,000 vacunas de la China. Y hay que decir que la diplomacia de la vacuna se ha movido. China, India, Inglaterra, Estados Unidos, es parte de los movimientos que ha hecho el Estado dominicano, tratando de suplir las fallas y las faltas que, por ejemplo, Pfizer ha tenido con nosotros. Esperamos que las vacunas lleguen y el proceso siga bien, que no haya ningún inconveniente para que se desarrolle con toda normalidad la vacunación de la población dominicana. Eso ocurre en momentos en que la tasa de ocupación está en un 28%, la más baja de los últimos meses. Cuidado intensivo en un 42%. Y el uso de respiradores artificiales en un 30%. Una significativa caída o decrecimiento de estas cifras que son vitales para comprender el comportamiento de la enfermedad. Vamos mejorando en ese sentido. También la tasa de letalidad ha bajado y estaba en 1.28, 1.27, que también nos coloca dentro de las naciones, las 3 naciones que tienen menos personas fallecidas por millón de habitantes. Así es que a vacunarse todos y todas, sin temor, resquemor ni dubitación. Y la preocupación por los dominicanos secuestrados en Haití. Ese es un problema geométrico para la nación dominicana, para nuestras relaciones con Haití y para el desempeño de unas relaciones zancajeantes que durante años se han mantenido en la informalidad, en el repentismo y la reacción. Esperamos, señores, que esos dominicanos puedan ser traídos vivos y sin daño a nuestro país. Un país como el haitiano, donde las bandas de delincuentes armados ponen su ley. Secuestro, extorsiones, chantaje, violaciones, bloqueos, es parte del día a día de Haití, con bandas que se dedican al narcotráfico y actividades de sociedades criminales que han diezmado a ese pobre país aún más, añadiéndose a las condiciones de precariedad y de pobreza crónica que le afecta. Esperamos que los dominicanos regresen bien. Lamentamos mucho que se haya filtrado una información que habla de un comando de rescate con formación antiterrorista. No sé por qué se publica esto. Me lució desnortado, desafortunado y sin sentido. Publicar una acción inteligente y discreta que procura salvar la vida de dominicanos en un territorio extranjero. ¿Por qué filtrarlo y publicarlo en un medio de comunicación? ¡Qué locura! Pero qué estupidez
qué abuso. Hacemos voto porque regresen bien, para bien de todos y de su familia. Y dice Educa que el 59.5% de los padres respalda el regreso parcial a las escuelas. Creo que sí que se debe de analizar de forma concienzuda, sin precipitaciones y de manera objetiva y razonable, el probable regreso a la escuela, por lo menos en aquellos lugares, jurisdicciones, localidades donde es posible regresar paulatina y semipresencialmente a la escuela dominicana. Hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que dialogarlo racionalmente. Esa encuesta que presenta Educa señala que casi el 60% está de acuerdo en un regreso paulatino, y esto obedece también al cansancio emocional, psicológico y físico de los padres con esta modalidad de la escuela, que también agota la paciencia, la tranquilidad y el sosiego de la familia dominicana. Lo que no puede precipitarse el regreso, ni alterarse en favor del mercado, ni de cualquier otro elemento, sino de la razón y de la pertinencia de volver a la escuela. Ojalá y se saque una buena conclusión y un buen análisis al respecto. Ojalá pronto, quiera Dios, ahora que llegan las vacunas, regresemos a la Escuela Nacional Isidro.